Mi nombre es Jorge Di Pietro, tengo 59 años de edad. Mi familia está compuesta por 4 hijos, casado en segundas nupcias. Así que bueno, esa sería la composición familiar que tengo actualmente. Mi nombre es Fabio Rociolesi, tengo 55 años, estoy casado con Mabel, tengo 2 hijas, Julieta y Giana, 2 hermanos de sangre, Javier y Lorena, y por suerte la vida me ha regalado muchos hermanos también y hermanas que me acompañan en esta profesión que he elegido hace mucho tiempo y que la verdad que es un estilo de vida que también me acompaña y que he tenido, que es la de ser periodista. Mi servicio militar, que era una carga pública, lo hice en el Regimiento 7, que estaba emplazado en lo que es hoy el Centro Cultural Islas Malvinas en La Plata, 19 desde 50 hasta 54. En el año 81, el 8 de marzo del 82 me fui de baja, ya había cumplido con esa carga pública, y el 9 de abril fui convocado, luego de que el 2 de abril las Fuerzas Armadas recuperaron las islas, fui convocado al servicio activo, y a partir de ahí, bueno, transcurrió todo lo que tuvo que ver con volver al regimiento, a la vida de Colimba, corre, limpia, barre, hasta el martes 13 de abril, que el martes 13 de abril nos dijeron embarcar, y básicamente lo que se comentaba, que como nosotros éramos un regimiento de la provincia de Buenos Aires, íbamos a cubrir un regimiento del sur, y el regimiento del sur, por una cuestión climática, iba a Malvinas. Así que bueno, el martes 13 recuerdo que salimos a la noche del regimiento en camiones, en colectivos, hasta el Palomar en un Boeing sin asientos, y llegamos a Río Gallegos, y en Río Gallegos, cuando estábamos allá, nos pensábamos que ese iba a ser nuestro destino. Nos dijeron embarcar, me acuerdo que subimos a un Hércules, y cuando estábamos volando a cierta velocidad y a cierta altura, el piloto nos dijo destino Malvinas. A partir de ahí comprendí que iba a Malvinas. Dignos y Patriotas es un libro que realizamos con los integrantes del CEVECIM, que es el centro de veteranos que está reconocido aquí en la ciudad de Berisso, el que nuclea a más de 50 excombatientes conscriptos y civiles que participaron del conflicto bélico en las Islas Malvinas. Y lo que nos propusimos fueron varios objetivos. Tal vez el más importante es presentar el tema Malvinas como un mensaje de vida, hablar de aquellos hombres, de aquellos, en realidad, pibes que fueron a Malvinas cuando tenían 18, 19, 20 años, algunos poquitos tenían algunos más, pero enfocarla desde la parte humana, de lo que era la vida de aquellos chicos antes del 2 de abril de 1982 y lo que fue su vida después de mediados de junio, cuando finalizó el conflicto bélico. Pero bueno, uno cuando habla de Malvinas hay que hacer un repaso realmente muy integral. Malvinas es algo que es el libro del CEVECIM. 35 integrantes de esta entidad cuentan sus experiencias, entre ellos o entre ellas 2 ex esposas de veteranos que han fallecido, que también por suerte han contado su experiencia propia y también las que le han transmitido sus esposos. Obviamente e inevitablemente tiene una primera parte que ver con lo que está relacionado con la soberanía. Explicamos, sin meternos en muchos temas geopolíticos y utilizando el material que los mismos excombatientes exponen cuando visitan escuelas o instituciones, explicando por qué
y justificando por qué las Islas Malvinas y las del resto del Atlántico del Sur pertenecen a nuestro país. Básicamente, cuando finalizó la guerra, la finalización de la guerra, no es que nosotros regresamos instantáneamente a nuestros domicilios. Por una cuestión del hambre que pasamos en Malvinas, que fue uno de nuestros enemigos, el hambre, el frío. El primer enemigo fueron los británicos, ¿no? Por supuesto, los británicos, la dictadura, el hambre y el frío. Generalmente, la mayoría de los compañeros habían perdido entre 15 y 20 kilos, algunos más, por la hambruna que estábamos padeciendo. Y cuando regresamos al continente, no volvimos a nuestros domicilios, sino que nos llevaron a Campo de Mayo. En Campo de Mayo el objetivo era tenernos 15 días, era lo que se hablaba, para engordarnos y después mostrarnos a la sociedad como que no habíamos pasado ni hambre ni otras necesidades. Y recuerdo que eso fue un viernes que llegamos a Campo de Mayo. El domingo era el Día del Padre, justo. Y recuerdo que fueron todos los familiares a Campo de Mayo, tiraron los alambrados abajo porque nos querían ver y a partir de ahí nos dejaron volver al regimiento. Pero básicamente lo que nos hicieron en Campo de Mayo fue firmar un acta por la cual nos teníamos que comprometer que de lo que había pasado en Malvinas no se hablaba ni con la familia. Si hablábamos del tema nos hacían un consejo de guerra. Así que básicamente se hizo bastante difícil hablar de Malvinas los primeros tiempos, porque seguíamos gobernados por la dictadura cívico-militar y eclesiástica y mediática que había tomado el gobierno por la fuerza en el año 1976. Los primeros tiempos se complicaron y pudimos hablar básicamente con nuestra familia, con nuestros amigos, pero creo que el poder hablar de Malvinas vino mucho después. La segunda parte es el relato de la contienda bélica. Los distintos lugares, las distintas posiciones, como ellos llaman, que ocuparon en Malvinas, nos permiten hacer un repaso desde el mismo 2 de abril, porque hubo 2 excombatientes que fueron parte de aquella jornada cuando Argentina recupera las islas, y hasta el final hubo soldados que se quedaron allí, ya finalizado el conflicto, realizando tareas, entre ellas las de dar sepultura a los compañeros que no volvieron. Así que podemos repasar todo lo que fueron esos 74 días de estos argentinos en Malvinas, con la peculiaridad de que hablamos de Malvinas y hace 40 años, donde prácticamente ninguno conocía a alguien que haya estado en ese lugar, salvo algunos que trabajaran en alguna empresa o que estuvieran en la Marina, había pisado Malvinas. Pero Malvinas era un lugar donde los argentinos poco habíamos estado, y justamente esta camada de chicos tuvo que ir y bajo estas situaciones. Esa segunda parte es un repaso, ya digo, del 2 de abril hasta el último día, con todas las contingencias de los combates. Eso es un relato cronológico de lo que fue pasando en cada momento, cómo fueron reclutados, cuándo llegaron, los acontecimientos previos antes de que comiencen los combates o que los ingleses tomaran el territorio de Malvinas. Hablamos del hambre, hablamos del frío, hablamos de los malos tratos, hablamos de soldados estaqueados. Hay el testimonio de 2 soldados que fueron estaqueados, y cuando ustedes lean en nuestro libro del por qué, realmente seguramente se van a indignar y muchísimo. Hay testimonios de otros que no fueron estaqueados, pero también recibieron malos tratos. Ellos cuentan cómo fueron los días de guerra, qué fue estar en una situación así, porque una cuestión era antes de que los ingleses desembarcaran y otro muy distinto fue después. Y ahí va también la historia de vida, porque ellos van relatando también cómo fue esto de tratar de defender la vida propia y la del compañero que tenían circunstancialmente en ese lugar.
básicamente, nosotros, la mayoría de los compañeros de Berisso y Ensenada, militábamos en el CECIN La Plata, era el centro por historia más antiguo. Por una cuestión geográfica, en el año 1993 decidimos crear, para estar más cerca de lo que era la Intendencia y el Consejo Deliberante, decidimos crear el CBCIN, y a partir, bueno, del año 93, este lugar ha sido siempre un lugar donde los compañeros hacemos terapia de grupo, hacemos catarsis y tratamos de solucionar de otra manera los problemas que pueda tener cada uno de los compañeros como su grupo familiar. Básicamente, el centro fue creado para eso, más allá de mantener permanentemente viva la memoria de los compañeros caídos, malvinizar en la sociedad, colaborar con los organismos de derechos humanos. Nosotros estamos anudados con los organismos de derechos humanos, dado que padecimos la misma dictadura que los 30.000. No fuimos con el ejército de San Martín a Malvinas, sino que fuimos con la misma dictadura sangrienta de los 30.000. Y la tercera parte, presentamos a cada uno de estos 35 veteranos dando testimonio en esto, de dónde iban sus vidas antes del 2 de abril y todas las complicaciones que tuvieron después, porque vueltos al territorio, después de los combates, empezó, si se quiere, otra guerra, que fue la de insertarse en la sociedad, de superar una etapa de ocultamiento que hubo de ellos. En algún momento ellos se dieron cuenta que para conseguir un trabajo o por alguna otra cuestión debían ocultar el hecho de haber sido excombatientes, porque bueno, parecía una situación que a algunos les preocupaba o les daba cierto temor. Entre esos un montón de cosas. La desprotección que tuvieron, el ocultamiento, la falta de respuesta desde el Estado durante muchos años de contención. Y realmente se sintieron solos. Por eso decimos que el libro lo que busca es esto, mostrar la parte humana. Y un centro de excombatientes como este también es un lugar para ellos de encuentro, de catarsis, de charlar sobre lo que les sucede, de tratar de darse una mano. Y de aquí mismo también han salido muchos de los proyectos y de las leyes que hoy le han dado algunos beneficios mucho más que merecidos que ellos tenían. Así que esa es si se quiere, una breve síntesis de lo que es Dignos y Patriotas. Malvinas fue algo que obviamente se me atravesó en la vida con el conflicto bélico, sin duda. Nosotros íbamos a la escuela primaria y veíamos Malvinas y nadie nos explicaba mucho. O sea, que nos decían que eran argentinas, que eran argentinas, pero no teníamos mucha información, no teníamos muchos datos. Cuando se produjo el conflicto, yo tenía 15 años, ya estaba en la escuela secundaria, y la verdad que en primera instancia me generaba así como una expectativa de ver qué sucedía con eso. Y tenía una sensación así como que de cierto orgullo, no tengo temor en decirlo en aquellos momentos, de que las islas volvieran a ser Argentina. El tema fue que con el transcurso de los días, ahí ya nos empezamos a enterar de que a las islas estaban yendo pibes que conocíamos de las calles de Berisso, con los que conocía de la escuela, con los que compartíamos alguna vez algún picadito de fútbol. Y ahí ya la situación, la verdad, me empezó a transformar en cuanto a las expectativas. Recordemos que estábamos bajo un gobierno militar, los medios de comunicación obviamente tenían una sola forma de comunicar y se justificaba y se daba información realmente falsa de lo que ocurría en Malvinas. Yo recuerdo siempre que en casa mi viejo no estaba de acuerdo desde el primer minuto con eso. Después, con el tiempo, yo me di cuenta un poco más por qué también. Y con él nos juntábamos al mediodía, pero especialmente a la noche, después de comer, a escuchar una radio uruguaya, y ahí las cosas que se contaban eran
realmente muy distintas a las que nos contaban los medios nuestros. Y yo por dentro la verdad que deseaba, que estos uruguayos ojalá se equivoquen. Y la verdad que lo que estaban diciendo era mucho más cercano a la verdad. En la escuela secundaria nos hacían hacer cartas para enviarlas a los soldados y uno de alguna manera se sentía como partícipe de eso. Y eran las 24 horas Malvinas, en todos lados, y todos hablábamos de Malvinas. Y terminada la guerra, no hablamos más. Y ahí noté que a estos chicos, a estos pibes que yo veía en las calles, que los veía atendiendo por ahí algún negocio, jugando al fútbol, no estaban más en las canchas. Y que habían vuelto, pues habían por suerte vuelto con vida, pero no estaban más en la calle de Berisso. Y ahí se me despertó algo que siempre fue tratar de saber por dónde iban la vida de esta gente. Algunas conocía, otros no. La profesión de periodista me permitió acercarme a algunos de ellos, a conocer las cosas, porque en realidad creo que todos conocemos un pedacito de la historia de Malvinas, y lo que hicimos en Dignos y Patriotas es, tal vez, es todos esos pedacitos juntarlos. Se formaron los centros, y siempre traté de estar expectante a ellos, porque de alguna manera no me alcanzaba esto de recordarlos cada 2 de abril o cada 10 de junio. Y lo conocí a Jorge Di Pietro, actual presidente del CBCIM, y con él pude hablar esto, no más allá de la guerra, del hombre, de los hombres que volvieron de Malvinas. Y ahí me fui conociendo y entendiendo algunas cosas, las cosas que le pasaban, sus vivencias, los por qué muchos de sus compañeros que volvieron decidieron quitarse la vida, de lo difícil que había sido insertarse en la sociedad y que le es, en algunos casos, a muchos. Y bueno, y siempre sentía como que algo me estaba faltando, que algo tenía que hacer, que aportar desde mi pequeño lugar. Y un día con Jorge hablamos, dijimos, bueno, esto lo tenemos que llevar a un libro. Esto hace ya como 11, 12 años que lo hablamos. Sí, porque se estaban por cumplir los 30 años de Malvinas. Pasó el tiempo, el CBCIM se consolidó como organización representante de los excombatientes conscriptos de Berisso y de Ensenada, porque además hay otra gente de otras localidades. Y en 2020 hablé primero con Germán Langón, le digo, Germán, tengo ganas de esto, ¿te sumás? Me dijo obviamente que sí. Lo hablé en casa, obviamente todo el apoyo. Lo llamé a Jorge Di Pietro un día, estábamos en pandemia, casi no nos estábamos viendo, estábamos todos todavía bastante encerrados. Jorge le encantó la idea, le dijimos que sí, y así arrancó el proyecto. En octubre de 2020 empezamos con las entrevistas y hace ya unos meses que el libro está terminado y por suerte ya llevado al papel impreso como estábamos esperando. Este libro para nosotros una gran emoción. Primera parte, conversado con todos los integrantes de la institución, es una caricia al alma, un mimo, porque básicamente tenemos 60 años y entendemos que debemos malvinizar. Siempre decimos que como institución malvinizadora, de dar charlas en las escuelas, en algún momento los integrantes del CBCIM no vamos a estar más. Y esto significa malvinizar en el tiempo, malvinizar a las futuras generaciones. Los testimonios del libro van a quedar para las futuras generaciones. Y lo que tiene de bueno este libro, que es un libro donde hay testimonios de ex soldados conscriptos y civiles, que básicamente entendemos que el pueblo debe saber la verdad de lo que ocurrió en Malvinas. Nosotros cumplimos 40 años, se cumplieron 40 años de la contienda bélica entre la Argentina y Gran Bretaña, y también se cumplieron 40 años de impunidad por parte de un poder judicial cómplice por omisión, dado que en Malvinas se cometieron por parte de las Fuerzas Armadas torturas, delitos de lesa humanidad, contra ex soldados conscriptos. Hay más de 190 testimonios, denuncias contra militares, oficiales y suboficiales, y la justicia todavía tiene una deuda pendiente con los ex soldados conscriptos torturados. Así que básicamente, como te decía, es que la sociedad en el futuro sepa lo que pasó en Malvinas. No somos héroes, los integrantes del CBCIM
somos sobrevivientes de las miserias padecidas en la guerra. Los verdaderos héroes son nuestros compañeros caídos en Malvinas, y somos pacifistas y antibelicistas, y entendemos que la única forma de recuperar la soberanía de Malvinas es por la vía pacífica ante los organismos internacionales, parándose firme de manera contundente, sin arrodillarse ante el imperialismo. Y por eso tenemos las premisas de memoria, verdad, justicia, soberanía, paz y democracia. Democracia porque básicamente fuimos el último coletazo de la dictadura y el paso a la democracia. Y también entendemos que para volver a Malvinas, para poder recuperar las Islas Malvinas, la única forma es en bloque. En bloque es con una Latinoamérica unida. Por eso que siempre decimos volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. A la hora de elegir el título, la verdad que teníamos con Walter Zumilo, con Germán Langone, con Osvaldo Franchi, quienes son los que también participaron de este proyecto, cada uno con su tarea, la verdad que teníamos muchas opciones. Y durante los relatos, los mismos excombatientes hablan de que esperan haber actuado con dignidad, esperan haber defendido al país con dignidad. Y uno de ellos en un momento textualmente dice, yo espero y esperamos haber sido dignos. Y la palabra dignos nos aparecía ahí, entonces dijimos, esto tiene que estar en el título como un mensaje que ellos quisieran dar. Y lo de patriota es al revés, lo que nosotros, y creo yo que muchos de esta sociedad consideramos que han sido patriotas, que han sido hombres de este país que han defendido nuestra bandera en una circunstancia que no eligieron, pero que más allá de pasado el conflicto bélico, de pasada la guerra, siguen defendiendo, siguen pidiendo por esa soberanía, ya por supuesto en paz y con los argumentos que justifican. Creo que eso resume un poco el concepto de por qué el título.